Muy buenos días, nosotros somos el equipo 5, conformado por Noé Alor, Uri Laque, Noé Chay, Carlos Guillem, Omar Romero y Fernanda Montoya. Y vamos a presentarles el tema de cápsulas farmacéuticas. Las cápsulas son un cuerpo hueco fabricado a partir de un molde. Dicho molde puede ser de textura dura o textura blanda. Dentro de este se dosifica las formas farmacéuticas y aditivos en forma sólida. Estos pueden ser granulados, pellets, pastas, etc. O también pueden ser de forma líquida, como lo puede ser una emulsión. La cápsula blanda se compone de agua, gelatina y un plastificante, que puede ser glicerina o una solución comercial de sorbitol al 70%. Además puede añadirse triglicéridos y lectina. Por otra parte, la cápsula dura se compone de una mezcla de gelatina A y gelatina B, con un máximo de 0.15% de dióxido de azufre, que, en caso de ser necesario, se puede ser adicionada con dióxido de titanio, como un agente o pacificante. Esto para proteger compuestos que sean fotosensibles. Hablemos de las ventajas de esta forma farmacéutica. Principalmente se usa con fármacos con problemas de solubilidad o estabilidad. Primero, esta mejora la biodisponibilidad ya que permite encapsular principios activos lipofílicos y de baja solubilidad acuosa en vehículos oleosos o sistemas autoemulsificantes que mejoran la absorción. También funge como una barrera física para el principio activo contra la luz, la humedad y la oxidación, protegiéndolo si se trata de uno fotosensible o fácilmente degradable. Además, cuenta con un sistema de cerrado hermético que protege el principio activo dejándolo completamente aislado y eliminando riesgos de contaminación. Finalmente, se puede considerar que también tiene una versatilidad muy amplia de rellenos, ya que es compatible con líquidos, suspensiones, pastas y hasta mezclas semisólidas. No todo es miel sobre hojuelas, hablemos de las desventajas. Principalmente van sobre un control tecnológico muy riguroso en sus etapas de producción, lo que lo hace bastante menos accesible. Por ejemplo, requiere de un equipamiento muy especializado o de procesos de alto costo y que no son transferibles a la compresión convencional. Adicionalmente, sigue siendo incompatible con rellenos acuosos o de pHs muy extremos, pues estos tienden a migrar hacia la cubierta de la gelatina. Y esto sin mencionar la sensibilidad a la temperatura y la humedad, ya que si se excede a los valores críticos induce la pegajosidad o aglomeración. Finalmente, no solo es un proceso caro, sino también muy largo, ya que post-encapsulación requiere de un secado en túneles o bandejas durante horas. En cuanto al proceso de fabricación, de manera general, el proceso se divide en 5 etapas principales, comenzando con la preparación de la gelatina, seguido de la preparación del contenido o relleno, la encapsulación, el secado y finalmente el control de calidad. En el diagrama podemos observar cómo cada etapa se encuentra conectada dentro de una línea continua de producción, desde la preparación inicial de los materiales hasta el empaque final del producto, donde la preparación de la cubierta o shell puede ser trabajada de forma paralela a la preparación del relleno, y que, por su parte, en cuanto a la encapsulación existen diferentes métodos, pero siendo abordado el método de troque rotatorio y el método de placa. En el primer paso, se prepara la masa de gelatina que formará la cubierta de la cápsula blanda. En un gran fusor de acero inoxidable o un tanque de mezcla se añade el agua y también polvos como la gelatina y plastificantes como puede ser la glicerina o el sorbitol, los cuales al ser mezclados en el reactor a temperaturas entre 60 y 95 grados centígrados con una baja agitación para fundir la gelatina, se va a obtener una masa homogénea, la cual posteriormente se le añadirán colorantes o pacificantes y conservadores. La mezcla se tiene que mantener bajo vacío para eliminar burbujas y después se tamiza para retirar partículas no disueltas. Finalmente, la masa se almacena entre 57 y 60 grados centígrados antes de la encapsulación. En esta etapa es fundamental controlar la temperatura y la viscosidad, ya que la gelatina puede degradarse si permanece demasiado tiempo a altas temperaturas. De manera paralela, se prepara el relleno de las cápsulas, donde los ingredientes activos, aceites y excipientes se mezclan utilizando homogenizadores o mezcladores de alto cizallamiento para obtener una formulación uniforme. Cuando existen sólidos, estos se muelen y tamizan previamente, a diferencia de los líquidos y líquidos sólidos, los cuales pueden emplear agitadores magnéticos para lograr una suspensión o solución uniforme. Durante la mezcla, se debe tener cuidado para evitar atrapar aire, usando una agitación lenta, suave o incluso vacía. En este apartado, los equipos claves serán el tanque de llenado de acero inoxidable, con tapas y válvulas, mezcladores de alto cizallamiento, molinos de coloides, bombas de transferencia y pantallas filtrantes. En cuanto a la encapsulación, el método de troque rotatorio es el más utilizado industrialmente para fabricar cápsulas blandas, ya que permite formar, llenar y sellar la cápsula en una sola operación continua. En cuanto al equipo, podemos observar que la gelatina líquida va a ser bombeada a 2 tambores de fundición enfriados, donde cada uno de estos tambores va a girar y esparcir la gelatina caliente en una fina cinta uniforme.
En esta, además, los ventiladores de refrigeración o camisas del tambor solidifican la cinta hasta obtener el grosor exacto, donde utilizando una temperatura entre 13 y 16 grados centígrados obtendrá un espesor de 0.8 milímetros, terminando con 2 láminas paralelas de películas de gelatina blanda, una en cada tambor. Después, en cuanto al relleno, las cintas se juntan en la máquina, donde una cuña de inyección en el momento preciso, donde un conjunto de calentador y boquilla, inyecta una cantidad medida de relleno líquido entre 2 cintas de gelatina. La bomba de inyección controla el volumen de llenado exacto de cada cápsula a medida que las cintas pasan por la cuña, donde el relleno se va a intercalar entre estas, para finalmente dar el sellado y corte, donde inmediatamente después de la inyección, los rodillos rotativos presionan y calientan las cintas de gelatina. Los tróqueles cortan la cinta en forma de cápsula y al mismo tiempo sellan los bordes, atrapando el relleno en el interior, donde cada cavidad del tróquel le da a la cápsula su forma final, ya sea redonda, oval, oblonga, etc. Además, los rodillos de lubricación de la máquina aplican una fina capa de aceite de calidad alimentaria para evitar que se peguen. Y después, la salida, donde las cápsulas blandas completamente formadas caen del área del tróquel a un transportador o conducto de descarga. Después de la encapsulación, las cápsulas pasan por un proceso de secado para eliminar el exceso de humedad que representa el 30 al 40% de su peso y que además interpone en términos de manipulación y microbiología. En cuanto al proceso de secado, que se divide en 2 pasos consecutivos, parte de un secado primario en secadores rotatorios con aire seco y temperaturas menores a 35 grados centígrados, y posteriormente el secado secundario, que ocurre en cámaras con temperatura y humedad controlada, siendo 21 a 24 grados centígrados y humedad relativa de 20 a 30%, donde finalmente las cápsulas son inspeccionadas, pulidas y empacadas. El método de placas es una técnica fundamental en la tecnología galénica para la manufactura por lotes de cápsulas de gelatina blanda, ideal para el desarrollo a escala piloto y la optimización de formulaciones. La primera fase crítica es la termodeformación. Al colocar la lámina de gelatina caliente sobre la placa matriz, la aplicación de presión negativa o vacío tracciona mecánicamente la película hacia el fondo de las cavidades, logrando una distribución homogénea del espesor del polímero. Una vez moldeados los receptáculos, se procede a la dosificación volumétrica automatizada del núcleo. Este material debe mantener características hidrofóbicas para evitar la solubilización prematura de la matriz de gelatina que lo confina. Finalmente, se coloca una segunda lámina de gelatina. Una prensa hidráulica ejerce una presión mecánica y térmica coordinada sobre el sistema. Este aporte energético induce la fusión térmica en la costura, entrelazando las estructuras helicoidales del colágeno, sellando el fármaco y troquelando la cápsula de forma simultánea. El éxito de esta operación depende críticamente de 3 variables: la viscosidad de la gelatina, la temperatura exacta del sellado y el alineamiento micrométrico de las placas. El control estricto de estos parámetros garantiza la uniformidad de contenido y la estabilidad del sistema termodinámico. El éxito cinético, la estabilidad termodinámica y la resistencia mecánica de una cápsula blanda dependen de la complementariedad físico-química entre los excipientes de su cubierta polimérica y la naturaleza de su núcleo. El componente estructural de la matriz es la gelatina, un polímero anfósfero obtenido de la hidrólisis parcial del colágeno. Para transformar esa red rígida en una película elastomérica, se incorporan agentes plastificantes como el glicerol o el sorbitol. A nivel molecular, estos compuestos de bajo peso molecular se intercalan entre las cadenas de colágeno, sustituyendo las interacciones polímero-polímero por puentes de hidrógeno polímero plastificante. Esto incrementa el volumen libre molecular y disminuye la temperatura de transición vítrea, confiriendo flexibilidad estructural. El agua actúa como un plastificante intrínseco fundamental durante el procesamiento, constituyendo del 30 al 50% de la masa fundida inicial. No obstante, tras someterse a la operación unitaria de secado controlado, su concentración residual debe estabilizarse entre el 5 y el 10% para evitar la plastificación excesiva o la hidrólisis de la matriz. Por otra parte, los excipientes del núcleo se seleccionan en función de la polaridad del fármaco. Para principios activos lipofílicos se emplean aceites vegetales o triglicéridos de cadena media. En contraste, para moléculas hidrofóbicas de baja solubilidad, se recurre a vehículos hidrofílicos acuosos como los polietilenglicoles líquidos, especialmente el PEG400, los cuales maximizan la velocidad de dilución aparente. La fabricación de cápsulas blandas requiere equipos especializados que permitan controlar las propiedades físicas de la gelatina y del relleno, asegurando así la calidad y estabilidad del producto final. Uno de los principales equipos utilizados es el tanque de fusión de gelatina. En este sistema se hidrata y funde la gelatina junto con agua y plastificantes como glicerina o sorbitol. El proceso se realiza bajo temperatura controlada, generalmente entre 90 y 60 grados Celsius, para obtener una mezcla homogénea con la viscosidad adecuada. Posteriormente se utiliza el tanque de mezcla del relleno, donde se prepara la formulación que irá dentro de la cápsula. En este equipo se mezcla el principio activo y los excipientes hasta formar una solución o suspensión uniforme. En muchos casos el sistema trabaja al vacío para eliminar burbujas de aire, evitando problemas durante el llenado y sellado. Ambos equipos son fundamentales para preparar los materiales que posteriormente serán utilizados en la formulación de la cápsula. La fabricación de cápsulas blandas requiere equipos especializados que permitan controlar las propiedades físicas de la gelatina y del relleno.
Una vez preparadas la gelatina y la formulación de relleno, el proceso continúa con la encapsuladora rotatoria, también conocida como Rotary Die, considerada el equipo principal en la fabricación de cápsulas blandas. Este sistema funciona utilizando dos cintas continuas de gelatina que pasan entre rodillos metálicos simultáneamente. El relleno es inyectado entre ambas cintas y el equipo realiza el formado, llenado y sellado de las cápsulas en un solo paso. Gracias a este mecanismo es posible producir grandes cantidades de cápsulas de manera continua y automatizada. La velocidad de operación del Rotary Die debe mantenerse cuidadosamente controlada, ya que influye directamente en el tamaño, peso y uniformidad de las cápsulas. Después del encapsulado, las cápsulas pasan al sistema de secado. Inicialmente se utilizan tambores rotatorios donde se elimina parte de la humedad superficial. Posteriormente, las cápsulas ingresan a túneles de secado con aire controlado donde se reduce gradualmente la humedad residual hasta alcanzar las especificaciones. Durante la fabricación de cápsulas blandas, el control ambiental es extremadamente importante debido a la sensibilidad de la gelatina frente a cambios de temperatura y humedad. Por esta razón, las áreas de producción utilizan sistemas HVAC, siglas de Heating, Ventilation and Air Conditioning. Este sistema permite mantener controladas las condiciones ambientales dentro de la planta farmacéutica, regulando parámetros como temperatura, humedad relativa, ventilación y filtración. En la fabricación de cápsulas blandas, Durante la fabricación de cápsulas blandas existen variables críticas de proceso, también conocidas como Critical Process Parameters. Durante la fabricación de cápsulas blandas existen variables críticas de proceso, también conocidas como Critical Process Parameters. Estas variables deben mantenerse bajo control constante, ya que pequeñas variaciones pueden afectar directamente a la calidad, estabilidad y uniformidad del producto final. Una de las variables más importantes es la temperatura de la gelatina. Esta influye directamente en la viscosidad, elasticidad y fluidez de las cintas de gelatina utilizadas durante el encapsulado. Otra variable crítica es la humedad ambiental, debido a que la gelatina es altamente higroscópica. Los cambios de humedad pueden modificar sus propiedades físicas. Ambientes con humedad alta favorecen cápsulas pegajosas o deformadas, mientras que humedades bajas pueden volverlas frágiles y quebradizas. También es fundamental controlar la viscosidad de la gelatina. Esta propiedad determina el espesor y resistencia de las cintas utilizadas en el encapsulado. Una viscosidad inadecuada puede ocasionar rupturas, problemas de sellado y otras variaciones en el tamaño de las cápsulas. Además de las propiedades de la gelatina y del ambiente, existen otras variables críticas relacionadas directamente con el funcionamiento de la encapsuladora rotatoria. Una de ellas es la velocidad del sistema Rotary Die. Esta velocidad determina la rapidez con la que se forman y se sellan las cápsulas. Si la velocidad es demasiado alta, puede generar variaciones en el peso, tamaño y forma de las cápsulas. Por otro lado, velocidades bajas disminuyen la eficiencia de producción y afectan el rendimiento industrial del proceso. Otra variable importante es la temperatura del relleno. Esta debe mantenerse estable para evitar degradación del principio activo o cambios de las formulaciones físico-químicas de la formulación. Finalmente, la presión de sellado es esencial para garantizar el cierre correcto de las cápsulas. Una presión insuficiente puede provocar fugas y pérdida de contenido, mientras que una presión excesiva puede deformar las cápsulas o alterar su forma. El control preciso de todas estas variables permite obtener cápsulas blandas, uniformes, estables y con calidad farmacéutica adecuada para su liberación y uso terapéutico. Para el lote, el valor de aceptación o AB debe ser menor o igual al 15%, de acuerdo con la United States Pharmacopoeia y la Farmacopoeia Europea. Otra prueba importante es la desintegración. Aquí se evalúa cuánto tiempo tarda la cápsula en romperse y liberar su contenido. En cápsulas de liberación inmediata, todas las unidades deben desintegrarse antes de los 30 minutos. Esto asegura que el medicamento pueda liberarse correctamente en el organismo. Ahora hablemos sobre las principales pruebas de control de calidad aplicadas a cápsulas de gelatina blanda. Ahora bien, la disolución permite evaluar si el medicamento realmente podrá liberarse de forma adecuada una vez administrado. En esta prueba no solo importa que la cápsula se rompa, sino también que el principio activo pueda dispersarse y disolverse correctamente. Por eso se considera una prueba fundamental para asegurar la eficacia del medicamento. Además, existen otros análisis complementarios enfocados en la seguridad y estabilidad del producto. Por ejemplo, las pruebas microbiológicas ayudan a detectar contaminación, mientras que los estudios de degradación permiten identificar cambios que puedan afectar la calidad del fármaco con el tiempo. Actualmente, muchas formulaciones se desarrollan siguiendo el enfoque de Quality by Design, ICHQ8, el cual busca incorporar la calidad desde las primeras etapas del diseño farmacéutico. Un ejemplo muy ilustrativo para esta forma farmacéutica es el Sandimum oral, un inmunosupresor cuyo principio activo es la ciclosporina. Lo que lo hace especialmente interesante es que no es una softgel urinaria. Esta utiliza una tecnología de microemulsión donde la ciclosporina se encuentra solubilizada en un sistema lipídico, que al contacto con fluidos gastrointestinales forma espontáneamente una microemulsión. Y este es un ejemplo de la absorción mejorada y una biodisponibilidad aumentada frente a la formulación anterior que contaba que era con aceite de oliva.